Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad estoy conectada con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para conversar sobre cómo ha continuado el desarrollo de los hechos tras la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El ministro ha estado desplegado en los últimos días en la región del Biobío. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos con el mostrador para poder conversar. No, muchas gracias por poder explicar, ¿no? Estuvimos 16 días en la región de Ñuble, llevamos 3 días en Biobío, Ujú. porque acá ha habido mucha afectación. Ahora, felizmente, gracias al trabajo mancomunado de CONAF, con las, con las brigadas también de la industria forestal y el aporte internacional, ¿no? El ejército también con brigadas, vialidad con MOP, con muchas puestos las pilas con cortafuegos, Ujú. cuidando las comunidades. Hemos logrado empezar a contener y esperamos, si las cosas van bien en las próximas 48 horas, controlar el incendio Santa Ana, estos 100 kilómetros de incendio que se unió ahí a Angol, que golpeó muy duro a Santa Juana, a Nacimiento, pero también luego se escapó a la parte alta de Coronel. Hay un Claro. trabajo increíble del municipio. Ninguna casa quemada, nadie en herido, trabajó todo el mundo, la comunidad con las pilas puestas. Y en paralelo, visitando en el caso de Tomé, y Santa Juana y Nacimiento, y distribuyendo desde el quinto día que empezaron estos incendios, ya desde el 7, 8 de febrero, empezamos a distribuir alimentos a los agricultores que han perdido, calculamos 7.000, va a ser la cifra final, de Ujú. agricultores que han perdido parte de sus invernaderos, cultivos, muchas aves, también ganado menor, vacuno en menor medida, caballares también, Sí. pero Ministro, eh, precisamente adelante. quería partir preguntándole por estos datos. En las últimas horas usted ha compartido cifras respecto a, bueno, la realidad de uno de los grupos más afectados de la emergencia, como lo son los productores agrícolas. Si nos pudiese dar detalles respecto al catastro que han podido hacer al respecto en Sí, los últimos días. ya los datos clave. La pobreza en Chile está en el centro sur costero, en que hay una agricultura de secano interior, secano costero, industria forestal, pero Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía son las 4 regiones más pobres del país en todos los indicadores. Entonces allí hay una situación que hace muy dramático esto, ¿no? Y aparece una ruralidad profunda que ha tenido un daño significativo. Entonces los datos son, la mayoría, 65% son usuarios INDAP. INDAP es esta institución creada en la reforma agraria que asiste sistemáticamente a los campesinos. PDTI se llaman Programas de Desarrollo Territorial Indígena, en el caso particularmente de la provincia de Arauca, la Araucanía y sectores de la región de los ríos y los lagos. También hay algunos PDTI o grupos mapuche, incluso en la región del Ñuble. 45% mujeres. Las mujeres muchas veces no son dueñas de la tierra, pero tienen arrendamiento y tienen un aporte de economía, subsistencia y autoempleo muy significativa. Están en los mercados campesinos, generan valor agregado, miel, mezclan miel con maqui, mermeladas, pomadas, hierbas. Hay un tremendo, gallinas también, mucha producción de huevo, de huevo de campo, huevo casero por productora. 26% son comunidades mapuche. A propósito de algunos eh, pensamientos muy extremos que dicen que se quemen las forestales y también se quema el bosque nativo y se queman las quebradas con los humedales y se daña a las propias comunidades en mapuche, la Ñuque Mapu, ¿no? La Pachamama, la tierra. Muy significativo la muerte de animales. El 70% son gallinas, pero otros son vacunos y ganado menor. Las regiones más afectadas, sin lugar a dudas, Araucanía, Biobío y Ñuble. Comuna emblemática, muy fuerte en Purén, sectores de Angol, también Lumaco, mucha afectación en Galvarino también. Hemos tenido reportes de muchas familias con los datos de INDAP
En el caso del Biobío, brutal la afectación a Santa Juana, a Nacimiento y a Tomé, que es toda la parte alta, que se llama Rafaela, en Tomé, hoy día lo visitamos, dramático simplemente lo que hemos visto. Mulchen también, en la región del Biobío. Hay una comunidad mapuche que se llama Alwe Lemu, gigantesco, ¿no? El daño que tomó. Y en el caso de Ñuble, donde estuve como ministro de Enlace, Ujú. Quillón, muy afectada, las viñas, Portezuelo, Ningüe, donde nació Prat, Coelemu, Quirihue, de manera muy significativa también. Ministro, bueno, sin duda que su ministerio hoy día es clave para el proceso de reconstrucción productiva tras esta destrucción significativa que implicó a la infraestructura agrícola y ganadera de las zonas que usted ha mencionado. ¿Dónde se van a proyectar y se están ya concentrando los esfuerzos en este sentido? ¿Y cuáles son las proyecciones al respecto en relación a las medidas que se van a tomar, el traspaso de recursos, etcétera? Francisca, el equipo que dirige Santiago Roja en INDAP y el subsecretario José Guajardo, la subsecretaría de Agricultura ha sido muy eficiente en crear un programa con todos los servicios de Minagri bien efectivo. En la fase cero ha sido esto de a los 2/3 que pertenecen a INDAP, se les deposita entre 100 y 400.000 pesos, el promedio ha sido 300.000 pesos, ya una vez y ahora se deposita por segunda vez. Y ellos ahí son libres de recuperar manguera, eh, recuperar semillas, arreglar invernaderos, es como un menú. Ellos actúan según lo que requieren. En muchos casos, alimento para las abejas, que con el humo y con los incendios perdieron la existencia de flores, frutales, árboles nativos, también especies que ayudan al sector apícola. A los usuarios no INDAP se ha distribuido forraje y alimentación para los animales. Esa es la etapa cero. La etapa uno es eh, recuperar capital y acondicionamiento básico de recuperación de infraestructura. Allí está el de pradera, empezar de inmediato a recuperar suelo, franjas de infiltración, limpieza, recuperación de sistemas de cosecha de lluvia, son recipientes de agua para poder tener también para regadío, no solo para consumo humano, cercos, una gran destrucción de los cercos y alambre púa calcinado, que quedan en mal estado. Entonces hay una tarea también en dicho sentido. Y hay una tercera etapa donde también se incluyen medianos productores, por ejemplo, los viñateros, más de 300 hectáreas perdidas, sobre todo en la región de Ñuble, viñas tradicionales, Litata, la viña País, Insó también, y otras vides muy positivas, la Rosa Moscatel, etcétera. ¿Qué se hace allí? Va a ser una combinación de apoyo en recuperación de capital de trabajo y crédito blando. Ya estamos tanto vía INDAP como los diálogos que tiene el Ministerio de Economía y la Corfo la Corfo también juega un rol, pero un diálogo muy fecundo con el Banco Estado, el Banco Estado que se ha portado muy requete bien, una cosa que pidió el presidente para que los auditores y telespectadores del mostrador sepan, se ha estado lo que el presidente pide, que reconstruyamos para mejor. Entonces, no es solo el campo del campesino, es la localidad rural. Entonces, la presidenta del Banco Estado ha recorrido la Araucanía, Biobío y Ñuble, anunciando en más de una docena de municipios que no tenían ningún banco, Mm. creando las sucursales bancarias del Banco Estado, Portezuelo, Quillón, eh, también San Nicolás, Ningüe, o sea, un aporte adicional. Con el propio Banco Estado, así como tuvimos el crédito Siembra por Chile, más de 100.000 millones el año pasado, lo mismo el crédito INDAT, más de 100.000 millones, vamos a ir en asistencia directa a los afectados, y allí también va a entrar el sector mediano, que perdió bodegas, sistemas de vinificación, también parte importante de las hectáreas de viñedo, y otros perdieron pequeñas lecherías, perdieron sus invernaderos. Algunos tenían 7 invernaderos, ¿no? Algunas emprendedoras rurales, los 7 los perdieron. Vamos a tener que recuperar ese capital y, como les decía, también maquinaria productiva, tractores, cosechadoras, enfardadoras. Hay un daño eh, importante en esta zona. Ministro, También es resaltable, Francisco, una última cosa muy importante. La Comisión Nacional de Riego, unánimemente el Consejo de Ministros, 9.000 millones para un programa exclusivo de recuperación
y en algunos casos de crear sistemas de riego para que vayamos a una diversificación, a más pasturas verdes. Todo esto ayuda a mitigar los incendios, el continuo forestal, que es lo que tenemos que hacer, ley de cortafuego y también de agroforestería. Tenemos que meter recursos a esta transición a un paisaje más diverso, hay que recuperarlo, hay que recuperar también masa ganadera. El cordero ayuda a mantener el pasto seco corto y eso se ha perdido muchísimo, la masa de cordero, el secano interior y secano costero. Vamos a tener programas en toda esa dirección. Ministro, le quería preguntar precisamente por la ley de cortafuego. Usted ya lo ha mencionado anteriormente, la relevancia de legislar al respecto de manera obligatoria. ¿En qué consistiría y por qué es tan importante convertirlo en ley? Después del incendio del 2017, hubo un protocolo voluntario, que en pocas palabras, en distintas zonas, dice entre 10 y 15 metros, entre 5 y 15 metros, cortafuego, después un bosque con las plantaciones menos tupidas. Sin embargo, no todos los actores lo cumplen. Y esto no es no solo un tema de los grandes, es también de medianos y de pequeños, ¿no? Hemos tenido ahí con el general Salinas, tuvimos que ordenar a dos pequeños, uno en Ningüe y a otro en Coelemu, de que permitieran meter la maquinaria de cortafuego porque con los eucaliptos, con los pinos encima, literalmente a un metro de poblaciones rurales densas de ambas comunas. Entonces, esto tiene que ser obligatorio, tiene que haber supervisión, tiene que haber también en los periurbanos, lo que conocemos todos los años de los incendios en el Gran Valparaíso, lo que afectó a Tomé, las amenazas también en San Pedro, en Coronel, en Florida, en Curanilahue. Tiene que existir también la obligación de que los particulares que tienen terrenos en engorda inmobiliaria y que se llenan de basura, que también va a botar la basura, ¿no? Hay que trabajar con mucho más fuerza en eso. Hay que evitar que estén estos pastos largos y los vamos a incluir, de que es obligatorio que los mantengan limpios y corto el pasto seco para tener reducción de causa de inseguridad en incendios. Ujú. Ministro, ya en los últimos minutos que nos quedan, una vez que pase la emergencia, sin duda vamos a conversar o vamos a estar conversando, o ya lo estamos haciendo en torno a las lecciones que nos deja esta catástrofe, a propósito también de lo que sucedió el 2017. Y ahí yo quisiera partir preguntándole por cómo podemos proyectar a su juicio y desde su ministerio un modelo agroforestal más seguro, a propósito de todo este debate en torno a las regulaciones de la industria forestal, de cómo existe un diálogo entre la industria y también los espacios rurales y los otros sistemas productivos que conversan en los territorios. ¿Cómo lo proyecta usted? Hay voluntad de diálogo, o sea, usando una frase bien campesina. Aquí muchos actores se han pegado y nos hemos pegado el alcachofazo, ¿no? Así como logramos, y nosotros nos adelantamos como ministerio, logramos que el presidente Boric hiciera, y él accedió y fue clave el presidente, lograr un 22% de aumento de los recursos de CONAF, que pasan ahora estable, no tiene que andar un presidente a mitad de año diciendo más plata para los incendios, va a ser estable. Se metió al presupuesto del año 2023 y por eso hubo más brigadistas, más cortafuegos, más limpieza de bordes de caminos por parte del MOB y también más material aéreo de combate y demás, y líquidos retardantes, entre otros. Creamos la cumbre de los incendios entre todos los actores, llamando a la planificación territorial. Eso es fundamental también en esto de lo agroforestil. La agroforestería sustentable la han hecho todos los países. En torno a las localidades, no solo las grandes ciudades, zonas de mitigación, pasto verde, y caminos, ¿no? Que permitan una interfaz segura. Ahí hay que preocuparse que no vengan las tomas, que no vengan los basurales. Tenemos que estar ahí con mucho control, todos los actores, para que esto se haga y que no sigamos teniendo áreas de omisiones lesivas. Luego, lo que le explicaba, hemos estado dialogando con la industria de cómo cada una cantidad de kilómetros fortalecemos zonas de mitigación en que se dejan los humedales, se crean pastos verdes en las zonas de hondonadas, como se dice en el campo, que permitan ser mega cortafuegos porque hay allí una agricultura diversa. Le doy un ejemplo, en el Carmen
se han quemado 3 veces en los últimos 4 años porque el trigo agarra y ellos mismos, los actores, han dicho, sí, tenemos que poner también avena, alfalfa, que es verde y que no se quema. Eso se refiere a la agroforestería. Más diversidad, zonas de cuidado, cumplir la norma de que las quebradas y junto a los cursos de río no puede llenarse de, de pino y eucalipto, pero también hay plaga del aromo. El aromo crece por todas partes, eso requiere recursos, requiere trabajo con las comunidades, trabajo con los municipios, fondos convergentes. Tenemos que buscar los recursos para ello y eso es tarea, por cierto, de nuestro ministerio en diálogo, obviamente, con Hacienda y con la SECPRE, la Secretaría General de la Presidencia, que debe aprobar esta legislación que vamos a proponer, pero ya estamos dialogando con todos los actores, pero como el presidente ha pedido, seguimos trabajando en la asistencia a los campesinos y aún en el combate de los fuegos. Esto no ha terminado. La próxima semana vuelve a haber viento, vuelve a haber temperatura en Sí. parte de la zona central sobre 33. Entonces, no volvemos a la normalidad. Estamos atentos y seguimos en este combate, pero a su vez preparando esta legislación para que durante el primer semestre de este año tengamos, no sin darnos vuelta, sin avanzar, tengamos una legislación robusta y decisiones para enfrentar una nueva temporada de incendios mucho más corresponsable de todo y con una legislación robusta. Ministro, ahora sí para cerrar y en función a lo que usted me acaba de responder, entonces a su juicio, si hay espacio desde el gobierno para una nueva planificación, proyectar una planificación política a largo plazo en torno a estas crisis de seguridad, ¿no? Porque hablamos de crisis de seguridad, pero también se extiende a conceptos como la seguridad ambiental y económica a propósito de las consecuencias de esta catástrofe. ¿Hay espacios para proyectar o replantearnos la política también en un contexto de calentamiento global que nos hace replantearnos este tipo de emergencia? Estamos trabajando en riego tecnificado para los pequeños, para recuperar pastura para animales. Estamos hablando de plantaciones más resilientes, frutales, que son más resilientes, mayor dispersión de los mismos. Estamos hablando de que hay una crisis del pellet. Por los planes de contaminación, todas las ciudades chilenas tienen que tener, se reconvirtieron con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, a estufa de pellet, y no hay pellet. Y el pellet viene de las ramas y parte de los desechos forestales que están hoy día son combustibles que son parte del problema de los incendios. Estamos trabajando con la mesa del pellet que tiene economía y energía. Vamos a ayudar con los actores, y hay diálogo al respecto, de fortalecer esta industria que ayuda, entre comillas, también a ser más sostenible los bosques y con menos combustible. Todas estas tareas tenemos que lograrlo y lo vamos a hacer, hay voluntad, eh, hay decisión de acuerdo y de trabajar juntos sin demonizar al otro, sin trinchera, sin panfletarismo, sino que busquemos los acuerdos, pero a su vez con un mapa de ruta y una transición a la agroforestería sustentable fuerte, que el país lo vea y lo veamos en los territorios con más recursos y más compromiso y corresponsabilidad de todas y todos. Bueno, ministro, le quiero agradecer por darse estos minutos para conversar con la audiencia del Mostrador. Tal como decía, se vienen días de alto riesgo, así que vamos a estar conversando, espero que próximamente, para seguir monitoreando la situación y también cómo sigue el trabajo del Ministerio de Agricultura, que es tan relevante en esta emergencia. Así que muchas gracias nuevamente por el tiempo. Gracias, Francisca. Somos el Ministerio Silvoagropecuario y tenemos responsabilidad y tarea, y en esto vamos a seguir sin descansar. Muchas Muchas gracias. gracias, ministro. Que esté muy bien. Chao, chao.